Para crear este fondo animado, primero crearemos una capa de video en negro y la arrastraremos a la línea de tiempo. A esa capa le añadiremos el efecto pendiente para poder darle color. En este caso, usaré estos colores. El siguiente efecto que añadiremos a esta capa será cuadrícula. Nos dirigimos a sus controles y, en tamaño desde, seleccionamos ancho del regulador. Configuramos el ancho en 100 y el borde en 1. En el modo de fusión, seleccionamos normal y ajustamos la opacidad, reduciéndola un poco para que no sea tan intensa. Por último, animaremos la cuadrícula. Para ello, iremos a los controles del efecto cuadrícula y crearemos fotogramas clave en el control anclaje. Y eso sería todo. Ahora podemos ver el resultado final. Dale me gusta y suscríbete, deja tus dudas y comparte.